Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la utilidad de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variabilidad son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a un valor central, que generalmente es la media aritmética. Las medidas de dispersión más conocidas, las más importantes, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a resolver una situación muy interesante en donde vamos a ver la utilidad de dichas medidas. Atención, estamos en una academia de natación y se va a elegir a dos representantes o a una representante para que vaya a un campeonato. Y tenemos la siguiente conversación, una entrenadora con su asistente. La entrenadora le dice, a ver, en la prueba de las dos nadadoras, ¿quién tiene menor promedio de tiempo en 50 metros libres? La asistente responde, ambas tienen igual promedio. La entrenadora entonces dice, ¿y ahora por cuál nos decidimos? ¿Qué responde el asistente? Como ambas tienen el mismo promedio en sus pruebas, podríamos elegir a Julia, que es la más alta, y por ser la más alta, podría que su rendimiento sería mejor. La entrenadora dice entonces, a ver, veamos sus pruebas de 50 metros libres en las tablas de puntuaciones. Bien, entonces se pretende escoger a la persona más idónea que represente a la academia. Muy bien, entonces acá tenemos los datos de Elena y de Julia. Hay 7 pruebas. Ahí están los tiempos. Elena en la primera prueba emplea 75 segundos, Julia 52. En la segunda prueba, Elena 64 segundos, Julia 51 y así están los demás datos. Entonces, ¿cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? ¿Cuál es la deportista que debe ser elegida? Justifica tu respuesta. Miren, tienen el mismo promedio y esto se le va a someter en todo caso a un análisis de los datos para ver qué persona va a representar a la academia en el campeonato. Entonces comencemos a calcular las medidas de dispersión porque ahí entra a tallar la utilidad del rango, la varianza, desviación estándar. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es el rango? El rango mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula restando el valor mayor menos el valor menor. Aquí está la definición del rango y vamos a calcular tanto para Elena, aquí están las medidas de Elena y aquí están las medidas de Julia. Bien, entonces atentos. Para Elena, vamos a calcular para Elena el valor máximo para Elena. A ver, veamos en la tablita el valor máximo y el valor mínimo. Elena, el valor máximo, observamos aquí, es 82 y el valor mínimo para Elena es 64. Entonces, restando 82 menos 64, tenemos el rango de 18. Para Julia el valor máximo, observamos aquí, es 97 y el valor mínimo es 51. Entonces podemos calcular el rango para Julia, valor máximo 97, valor mínimo 51. Entonces calculando, ahí tenemos un rango de 46. El rango de Elena es 18 y el rango de Julia es 46. Ahí vamos observando dos rangos. ¿Quién tiene menor rango? ¿Quién tiene mayor rango? Entonces, es la primera medida de dispersión que nos permitimos calcular. Ahora vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular entonces la varianza porque el objetivo es ver cuál de las dos nadadoras tiene los datos más homogéneos, a quién podemos elegir, tienen el mismo promedio. La varianza, ¿qué es la varianza? Es la media aritmética de los cuadrados de la diferencia entre el promedio y cada dato. Observa la fórmula, mira, de la varianza, es la sumatoria de todas las diferencias de cada dato con la media aritmética. Y esa cantidad se eleva al cuadrado dividido entre el total de datos. Por eso dice, es la media aritmética
de los cuadrados de la diferencia entre cada dato y el promedio. Bien, aquí están los datos de Elena, aquí están los datos de Julia, pero para calcular la varianza, primero necesitamos, mira la fórmula, dice la media o promedio. Entonces, primer paso, hallamos los promedios de cada nadadora. Promedio de tiempos para Elena, no te olvides el promedio, media aritmética, sumatoria de todos los datos entre el total de datos. Y sale el promedio de 74. Igual para Julia, calculamos el promedio para Julia o media aritmética y también nos da 74. Entonces, para poder hallar la varianza, primero calculamos los promedios. Una vez que calculamos los promedios, ya estamos en condiciones de calcular entonces la varianza. Segundo paso, hallamos la varianza para cada nadadora. Observa, atentos. Para Elena, hacemos los datos de Elena en un cuadrito, sacamos ahí y comenzamos a calcular la varianza. Atento, cada dato, la primera prueba 75, la media acaba de salir 74 al cuadrado. 64, segunda prueba, menos la media al cuadrado. Y así hacemos con los demás datos. Se resta cada dato que a ti te dan con la media aritmética de cada nadadora. Entonces calculamos, atentos al cálculo. Vamos a calcular ahí la varianza. Mira la fórmula de la varianza y procedemos a calcular. 75 menos 74, 1 al cuadrado, 1. 64 menos 74 te da menos 10 al cuadrado, 100. 72 menos 74 menos 2 al cuadrado, 4. Aquí me va a dar 4 al cuadrado, 16. Aquí me va a dar 8 elevado al cuadrado, 64. Aquí me da 3 elevado al cuadrado, 9. Y aquí me va a dar menos 4 elevado al cuadrado, me va a dar allí 16. Si yo comienzo a sumar todos los datos, vamos a ver que nos va a resultar 1 más 100 más 4 más 16 más 64 más 9 más 16 me va a dar allí 210. La sumatoria 210. Por lo tanto, ya estoy en condiciones de calcular la varianza. La varianza, mira, ve, es la sumatoria de la diferencia de los datos, de cada dato, con la media aritmética y elevado al cuadrado, dividido entre el total de datos. Entonces digo 210, la sumatoria, entre el total que es 7 datos. Calculando entonces la varianza para Elena, resulta 30. Del mismo modo resuelve la varianza con la misma regla para Julia. Observa, aquí ya está entonces la varianza obtenida para Julia. La sumatoria me sale 2656 entre 7 y me sale una varianza de 379,4. Ya calculamos entonces la varianza. Observa que Elena sigue teniendo menor varianza. Julia tiene mayor varianza. Muy bien, eso nos va a servir entonces para ir sacando nuestras conclusiones. Bien, ya tenemos la varianza, ahora nos toca la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Ya? Es la dispersión de los datos, expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Su valor es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Mira, ve, la desviación estándar, entonces calculamos para Elena
es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Elena, no te olvides, ha salido 30. Y Julia, su desviación estándar de Julia, la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza de Julia salió 379,4. Calculamos la raíz cuadrada aproximadamente 5,5. La raíz cuadrada de 379,4 aproximadamente 19,5. Observa, mira, ve, Elena tiene menor varianza que Julia. Bien, entonces hasta ahí nosotros ya podemos tomar decisiones, pero sin embargo también podemos calcular el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida de dispersión también relativa que se define como la desviación estándar dividido por la media aritmética. Ahí está la definición, mira, ve. Para Elena, entonces el coeficiente de variación dividimos la desviación estándar entre la media aritmética. La desviación estándar de Elena, 5,5, la media aritmética, 74, me piden valor porcentual, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un resultado de 7,43. Para Julia, coeficiente de variación, la desviación estándar entre la media aritmética, la desviación estándar de Julia, 19,5, la media aritmética, 74, valor porcentual, multiplicamos por 100 y me sale 26,35. Observa el coeficiente también de variación. De Elena es mucho menor que de Julia, igual que la desviación estándar, mucho menor que la de Julia. Entonces, estamos en condiciones de ver qué nadadora va a representar a la academia. Vamos a analizar sus resultados, sus datos. Mira, ve, entonces vamos a tomar decisiones. Elegimos a la representante de la academia para el campeonato. Elena, aquí están sus resultados. Julia, ahí están sus resultados. Mira, ve, hemos hecho un resumen del rango de Elena y Julia. El rango de Elena 18, Julia 46, mucho menor. La varianza 30, 379, desviación estándar 5,5, 19,5, coeficiente de variación, también mira, ve. Observa entonces bastante atención a lo siguiente. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Al comparar dos o más conjuntos de datos, si la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación sale muy alto, indica una gran dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Por lo tanto, es poco significativa. Es un comportamiento heterogéneo o irregular de los datos. Por el contrario, si estas medidas de dispersión son muy bajas, refleja una gran agrupación alrededor de la media. Por lo tanto, es bastante significativa. Es un comportamiento homogéneo o regular de los datos. Bien, entonces, vamos a responder ya a la situación. ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? Observamos que Elena, como tiene los menores valores de las medidas de dispersión, sus datos de Elena son más homogéneos, mientras que los de Julia son más heterogéneos. Por lo tanto, ¿cuál deportista debe ser elegida? Debemos elegir la que tenga un comportamiento homogéneo en sus datos, donde la agrupación sea de los datos sea significativa. Entonces, donde las medidas de dispersión son las más bajas. Donde las medidas de dispersión son más bajas, observa, vemos para Elena. Bien, entonces observamos nosotros allí que tanto el rango, la varianza
desviación estándar, coeficiente de variación, los datos son menores para Elena. Por lo tanto, ella es la que tendrá los datos homogéneos. Por lo tanto, ella es la más idónea para representar a la academia. ¿Cuál deportista debe ser elegida? Entonces debe ser elegida Elena. Eso es, entonces, mira, ve la importancia de tomar decisiones en cuanto a dos grupos de datos. Bien, entonces ahí hemos visto la utilidad de las medidas de dispersión en la toma de decisiones cuando tengamos dos o más grupos de